De verdad yo agradezco esta oportunidad de intercambio, agradezco a Paz con Dignidad, Omal, a Gonzalo, porque sí, es un momento muy desafiante, ¿no? Y que para ustedes y para nosotros constituye casi una obligación este intercambio y esta construcción conjunta. Es una maravilla haber escuchado unas presentaciones tan claras, con tanta perspectiva, con tanta lucidez. Yo voy a dar un paso atrás y les voy a traer más bien preguntas e interrogantes desde nuestra experiencia, ¿no? Que es una experiencia situada, por un lado, la realidad latinoamericana, la coyuntura latinoamericana, pero por otro lado también muy compartida, muy globalizada en un sentido, ¿no? Porque claro, este proyecto globalizador que ya lleva décadas, si bien ahora nos han dicho ya no resulta funcional, tiene grietas y tal, pero sin embargo se sigue impulsando desde varios frentes. De alguna manera la estrategia de dominación del capital es una estrategia que no abandona herramientas, más bien les ha ido sumando y funcionalizando. Cuando tiene que echar manos del discurso de derechos humanos, como lo hace ahora, hace eso. Lo mismo que si tiene que torpedearle en otros frentes, torpedea. Digamos, por lo menos eso es lo que hemos visto desde América Latina. Y una de nuestras preocupaciones fundamentales ha sido cómo, a la par que hemos avanzado en el planteamiento de una propuesta y unos aterrizajes antineoliberales y hasta anticapitalistas, digamos, a la par que se ha hecho eso, que se ha hecho ese esfuerzo, que ha sido un esfuerzo de sociedad, de gobierno, de región, hemos visto que de manera casi subterránea ha habido un afianzamiento, un avance en la legitimidad del poder corporativo, del poder empresarial, de la visión y la ideología y los antivalores capitalistas. Eso ha pasado de manera simultánea, compleja, y ahora justamente esta contraofensiva neoliberal nos pone ante esa evidencia, ¿sí? ¿Cómo es que hace 10 años, aquí y en otros lados, estábamos hablando casi del fin del capitalismo? O sea, la crisis de hace 10 años removió tanto, ¿no? que Sarkozy encargó el informe para cuestionar el Producto Interno Bruto. Bueno, todo el mundo empezó a asumir otra agenda que ya esto se acabó. Y ahora estamos hablando del futuro del capitalismo y de estas nuevas formas y de su Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en esta década de un escenario de fin hemos pasado a uno de fortalecimiento, ¿no? Y parte de lo que ha sucedido es que esa ganancia de legitimidad obtenida desde ciertos actores, desde los actores internacionales, desde las instancias de articulación de poder de facto, desde las corporaciones y las empresas, etcétera, y desde las agendas más pro sistema, digamos, esa legitimidad ganada tiene mucho que ver con hasta dónde nosotros hemos introyectado no solo lenguajes, como diría Juan, no solo términos y lenguajes y maneras de decir, sino visiones y conceptos, ¿ya? Y son visiones y conceptos que están en varios terrenos. Uno de esos es el económico, o sea, ¿qué batería de nociones, categorías y conceptos estamos sistemáticamente utilizando y que tienen que ver con hacer el juego a esto otro, con ese juego de legitimidad, de legitimación, ¿no? Entonces, es un poco en ese sentido que yo quisiera compartir estas preguntas y problematizaciones para que quizá contrastemos esta experiencia nuestra de América Latina con lo que también aquí puede estar sucediendo, ¿no? En términos de cómo nuestras agendas se ven como contaminadas por visiones, ¿no? Con agendas preconcebidas que les vemos a veces muy radicales y pensemos hasta qué punto son o no son radicales. Bueno, yo decía que hace 10 años había esta crisis, ¿no? Esta crisis que llevó a la constatación
de que lo que está en juego son los factores de acumulación del propio capitalismo, esta conciencia de los propios actores capitalistas de que se ha tocado un umbral que está amenazando sus propias fuentes de acumulación. Pero no solamente eso, sino que se hizo evidente que la vida está en juego, la vida como proceso en el planeta, la vida de la humanidad. Y eso, si bien no era del todo nuevo, porque, por ejemplo, ha habido aproximaciones desde la economía que tienen la vida como categoría central, y que ya mencionaré muy rápidamente, pero lo interesante de ese momento fue ese alcance global de la constatación y también cómo desde las alternativas esa pasó a ser una categoría central, por lo menos en América Latina, cuando hemos tenido esta posibilidad extraordinaria de pensar alternativas propias, ¿no es cierto? Surgió esta noción de buen vivir, por ejemplo. ¿Ya? Es decir, problematizar la vida como sistema, como posibilidad, como eje de todo, ¿ya? Y ampliar esa mirada sobre qué es la vida y sus dimensiones múltiples, como sistema, ¿no? Entonces, tanto en la naturaleza de la crisis, en las respuestas, en las falsas respuestas, como se diría desde el movimiento social que ha dado el capitalismo, como en las alternativas, este ha sido un elemento vertebrador y no es una cosa menor, ¿no? Es algo bien importante que creo que hoy por hoy nos permite tener alguna expectativa más positiva, menos catastrofista, si se quiere, ¿no? Entonces, eso está en el terreno de las novedades, de los aportes, de las posibilidades, ¿no? Cómo estructurar una visión alternativa que tenga una utilidad para el aquí y ahora, pero también hacia el horizonte, donde la vida sea el eje vertebrador. Decía también, bueno, que se avanzó en la última década, que cambió, que ha permitido esta relegitimación del modelo después de su crisis. Decía, por un lado, este logro de consensos alrededor de ciertas nociones, también una agenda más, si se quiere, plana en el ambiente, por ejemplo, de Naciones Unidas, ¿no? Que bien sabemos, Naciones Unidas es una entidad compleja, donde hay disputas internas entre sus distintas agencias, su sistema de agencias. Ha habido un momento en que las perspectivas eran distintas, un momento hay agencias que se volvieron portadoras de la agenda de libre comercio y de tratados comerciales y demás. Y claro, hay que hablar de un momento de inflexión que fue hacia finales del siglo anterior, ¿no? Porque tuvimos todo un ciclo Naciones Unidas de cumbres y conferencias donde se aprobaban nuevos derechos, ¿ya? Que derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la niñez, de la discapacidad, de esto, de aquello, de la cuestión ambiental. Fue una agenda progresiva que se fue ensanchando. Cuando llegó esta cumbre de Monterrey, que era financiamiento para el desarrollo, ¿no? Ahí se dio una inflexión y dejamos de ampliar derechos y pasamos a subordinar esos derechos a la adopción del formato de tratados comerciales y demás. Entonces decía, para hacer viable de estos derechos, los países tienen que entrar en una agenda de libre comercio, lo cual era absolutamente contradictorio. Bueno, creo que ese momento fue muy útil para visualizar esas fracturas internas y esas orientaciones diversas. Pero en los últimos años ha habido una suerte de convergencia, digamos, de agendas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ONU Mujeres, para decir, ¿no? El Frente de Naciones Unidas, antes tenía otro nombre, ahora se llama ONU Mujeres, ¿no? Que para el movimiento de mujeres fue con matices aliado, digamos. Nosotras en nuestros respectivos países íbamos avanzando en la definición de derechos, en la disputa de espacios, invocando siempre lo que Naciones Unidas dice, lo que ONU Mujeres ha planteado, que la plataforma de Beijing, que esto y aquello, ¿no es cierto? Era una aliada, un espacio aliado, una agenda aliada para avanzar, sobre todo en momentos en que nuestros gobiernos y nuestros estados eran débiles, estaban en otra cosa, y entonces si Naciones Unidas dice era como ya, no pueden decir no.
Pero ¿qué ha sucedido en el último tiempo, ¿no? Que desde esas propias agencias ha habido un desplazamiento en la lectura y en la agenda para poner como actores centrales a las empresas. Es curioso y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿con quién interactuar para hacer cambios sustantivos cuando se dice, bueno, ya hemos hecho declaraciones, hemos adoptado mecanismos, pero estos no se aplican? Entonces vamos a dirigirnos hacia los actores que tienen poder, que no son solo los gobiernos, sino por ejemplo las empresas, para convertirles en aliados de nuestra causa, ¿no? Y entonces entra todo el tema de los manuales de buenas prácticas, de los casos emblemáticos, de esto. Y de pronto nos vemos con que en estos escenarios donde antes estaban los movimientos, las organizaciones, los gobiernos y estas agencias, empiezan a aparecer las empresas, voceros de esas empresas o voceras, casos emblemáticos. Entonces aquí está la emprendedora exitosísima que ha hecho conciliación de tiempo, esto y aquello, y bueno, por decir, ¿no? Entonces hay como este reposicionamiento de este actor empresa, que ahora también es portador de experiencias y posibilidades y poder para hacer viables unos derechos que están en el papel y que los estados han sido incapaces de instrumentar, ¿no? Entonces se genera incluso un espacio como de competencia entre las esferas de gobierno y las esferas corporativo-empresariales como agentes capaces de hacer cambios en la sociedad de manera más eficaz, ¿no? Entonces yo digo, lo que se observa es que de estas esferas de poder se suman estrategias y se amplía agenda. No han estado reduciendo, por lo menos en América Latina, ¿no? Y es curioso ver en este mismo momento, hace una semana, en Ecuador se presentaba una iniciativa empresarial de un espacio que junta a todos los gremios empresariales de la élite empresarial, digamos, ¿no? Que han sido los poderes de facto y los instrumentos de presión, y presentaban un proyecto que se plantea una proyección del país al 2030, asumiendo como propio los objetivos de desarrollo sostenible, planteándose combate a la pobreza, justicia social, los empresarios, ¿no? Y haciendo una proyección de cuál debe ser no solo su política empresarial, sino la política del país, y ofreciendo esos lineamientos y la información levantada al gobierno. Entonces, y ellos haciendo planificación estratégica, ¿no? Entonces, bueno, el neoliberalismo dice que los países no debemos planificar, pero las empresas sí deben planificar, y no solo eso, sino desde su planificación darnos un horizonte de país que ya suma todo esto, igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido como esta inversión que da muestras de hasta qué punto se ha legitimado, ¿no? este poder, y se ha ampliado este poder. Eso va de la mano con que en este tiempo, desde esta problematización de la vida, ha habido también un uso y abuso de nociones como ecosistema, por ejemplo. Entonces ahora hablamos de ecosistema de todo, ¿no? El ecosistema empresarial, corporativo, no es empresarial, ¿cómo le llaman? Hacia adentro de las empresas. El ecosistema de comunicación, o sea, una naturalización de estos organismos, ¿no? La empresa pasa a ser naturalizada, se ve como un ecosistema que evoluciona. Como digo, eso tiene antecedentes en las corrientes de economía evolutiva, y la economía evolutiva a su vez ha tenido una línea más neoclásica de decir, ahí está la empresa que va teniendo, es decir, asume estos principios de la evolución como la selección natural, esto, aquello, para decir las empresas como ente, como célula del mundo económico, tienden a comportarse según las pautas de la evolución. ¿Ya? Esa era una línea más neoliberal. Una línea más interesante de Veblen, que planteaba más bien en la medida en que las unidades económicas o las empresas tienen que ver con la materialidad y las condiciones de vida, hay unos elementos de evolución que tienen que ser considerados, ¿no?
pero asociándoles a estas unidades no con la generación de acumulación y ganancia, sino con el manejo de la materialidad y de la generación de condiciones de vida, que sería un enfoque económico más próximo al que manejamos, ¿no? Pero aún teniendo en cuenta que ya en el pasado hay estas corrientes, ¿no?, que asocian evolución, vida, economía desde distintas vertientes, digo, ahora ha ocurrido como una suerte de vulgarización y uso extralimitado y abusivo de esta suerte de naturalización. Todo se vuelve un ecosistema y se naturaliza este orden como invariable, porque así es, así debe ser, y va a mutar, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Y se van integrando nociones de mutación, de esto y aquello. Entonces, eso hace parte también de esta legitimación y de esta suerte de contaminación de agendas que nada, pues que le han ido abriendo un terreno a esta contraofensiva neoliberal en América Latina también. Un tema que siempre ha estado en disputa en las últimas décadas respecto de la comprensión de la realidad, pero también de la articulación de nuestras agendas como movimiento social, como movimiento de mujeres, tiene que ver en esta separación y fronteras entre lo económico y lo social. Y es algo que ha estado en constante redefinición dependiendo desde qué óptica, ¿no? Porque, digamos, al poder le ha interesado situar las reivindicaciones de modo fragmentado, sectorializado y vistas las reivindicaciones como sociales, ¿no? ¿Qué tienen los movimientos sociales? Una agenda de reivindicaciones sociales, ¿ya? ¿Cuál es su terreno natural? ¿Cuál es el terreno natural del movimiento de mujeres? La política social. ¿Dónde se ubica en la estructura del Estado y de la política pública los temas de igualdad de género? En el ámbito social, ¿no es cierto? Entonces esta separación. Y el tema del trabajo, que hasta hace un tiempo era un tema económico, pasa a ser un tema social, que se resuelve y se atiende con política social, ¿no es cierto? Esa fue una de nuestras grandes disputas en el proceso de resistencia al ALCA, ¿no?, al Área de Libre Comercio de las Américas. Fue un gran avance que logramos en ese contexto, ¿no? Decir, no, nuestras agendas ni son solo sociales, ni son solo sectoriales, sino que todas y todas de manera parcial y también de manera articulada, reclamamos la posibilidad de visualizar, entender y decidir sobre la economía, sobre lo grande, sobre eso que nos era de algún modo enajenado, eso que pasa a ser visto como que tiene una lógica propia, una dinámica propia, una evolución natural, y eso está ya, es algo cada vez más especializado, ¿no? Entonces, esa disputa que se hizo bien evidente en el contexto de nuestra resistencia a los tratados de libre comercio, se ha ido manteniendo un poco en el tiempo, y por ejemplo hoy por hoy, en el caso argentino, ¿no?, con el regreso de Macri, sus asesores políticos, y con vergüenza debo decir que hay un ecuatoriano que es el asesor político de Macri desde su salto al mundo de la política y el que le garantiza el éxito. Bueno, dice, a ver, yo al presidente le he recomendado que de economía no hable, ¿para qué? O sea, a la gente no le interesa, ¿no? Al 4% de la gente le interesa economía. ¿Para qué meterle en problemas y exigirle que entienda cosas? No, eso es un tema de gobierno, pero no tiene por qué ser un tema de campaña, ¿no? Y hablarle del pasado tampoco. O sea, eso en términos de quien funge de estadista necesita saber qué pasó, cuáles son los problemas, qué hereda, pero a la gente hay que hablarle del futuro, ¿no? Y hablarle del futuro en términos positivos. Entonces ya queda excluida de esa agenda política y de toma de decisiones lo económico, porque eso ya de gana le das preocupaciones a la gente, y el pasado tampoco, ¿ya? Entonces, ese tipo de cálculos y valoraciones que se traducen en lo inmediato en éxito electoral, ¿no?, reflejan de algún modo estas construcciones que han ido sucediendo en este periodo, ¿no? Y esta disputa sobre, a ver, lo económico está en nuestra agenda, ¿y qué es?, ¿no?
porque recordemos que en los albores del neoliberalismo hubo esta manera de renombrar la economía como negocios y dinero, ¿no? Ya se dejó de hablar de economía, hasta las secciones de los periódicos y podemos ver hasta ahora negocios, dinero. Las carreras universitarias dejaron de llamarse economía para hacer administración y negocios y tal, ¿no es cierto? Entonces, esa sustitución. Ahora vemos reaparecer la palabra economía. Entonces vemos economía de la felicidad, economía creativa, economía colaborativa, economía tal, pero ya no en un sentido sistémico de totalidad, sino en un sentido sectorializado, o de un conjunto de experiencias que pueden estar ahí conviviendo como una parcela que no toca la economía grande, la de las corporaciones y la de las grandes decisiones macroeconómicas, que esa sigue siendo intocada. Entonces hay como estos desplazamientos de a ver dónde está la agenda económica, dónde está la agenda social, qué nombramos de esta manera, qué nombramos de esta otra manera, y en ese marco, ¿qué es alternativo, ¿no? ¿Qué sí refleja la posibilidad de transformación? Porque entonces hemos vivido en América Latina de modo singular, a lo que me estoy refiriendo, esa suerte de captura, ¿no es cierto?, de agenda. La agenda nuestra de transformación ha sido en parte reinterpretada y asumida y tomada desde los actores del orden, ¿no? Y que muestran incluso que ellos podrían manejarlo con más eficacia y con más resultados que la sociedad o que los gobiernos o que el Estado o que la esfera pública. Entonces, por lo menos en nuestro escenario no hay así una claridad de por dónde va el proyecto, de qué manera, cómo nos posible. Sí tenemos podemos hacer esta constatación, ¿no? Hemos introyectado visiones, hemos introyectado conceptos, hemos introyectado agenda. Entonces, un elemento de agenda que ha sido crítico para nuestros gobiernos progresistas ha sido este tema de la inclusión social, ¿no? Porque, digamos, la política pública redistributiva se ha orientado en buena medida a buscar movilidad social de los sectores más empobrecidos, siguiendo un modelo de clase media, ¿no? Entonces, si el horizonte es convertir a los sectores populares en clase media, eso no tiene que ver solo con las condiciones materiales, ¿no?, con el acceso a ingresos, a servicios, a bienes. Tiene que ver en buena parte con una instalación y adopción de valores y de proyecto de vida. Y entonces ha sido quizá la mayor contradicción que se está afrontando en este momento, ¿no? Porque gobiernos que redistribuyeron y los sectores beneficiarios de esa redistribución se vuelven contrarios a los gobiernos de cambio y pasan a ser la base social y la materia, no sé, la base electoral de esta contraofensiva del neoliberalismo. Quizá el caso distinto es el de Venezuela, ¿no? Tan mal conocido y tan mal propagandizado, pero ahí sí, digamos, junto con esta movilidad social ha habido un trabajo de organización y de articulación y de participación protagónica, que ahí se llama, con un sentido de disputa del poder y del modelo, ¿ya? No es que ha sido un logro total ni nada por el estilo, pero hay una pauta, hay un matiz, hay una diferencia a lo que sucede en Ecuador, a lo que sucede en Brasil, a lo que sucede en Argentina, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto hemos aprendido de esto? Porque, por ejemplo, Lula, que ahora está en una campaña de reposicionamiento político electoral, él sigue repitiendo, ¿no es cierto?, que para los empobrecidos brasileños es importante esa integración de movilidad social para poder comprarse un carro, comprarse un televisor 3D se llama, no sé. Bueno, comprar estos bienes, viajar en avión, ¿no?
y él presenta como que la tensión social y clasista que se ha producido en Brasil tiene que ver con que las clases altas no soportaban ver al pobre y al negro en el aeropuerto viajando igual que ellos, yo qué sé, ¿no? Entonces toda esta noción de emulación de un modo de vida como horizonte de movilidad social es contraproducente, digamos, ha puesto a los procesos de cambio en ese umbral de retorno de la agenda neoliberal y de una derecha refortalecida precisamente porque ha encontrado en esa vertiente un factor de legitimación. Es contradictorio y es duro decir, pero es así. ¿Cómo va el tiempo? 15 minutos. ¿Estamos bien? 15 minutitos. Ya. Entonces, digamos, estas son como ciertos puntos críticos que vienen de nuestra experiencia reciente en América Latina, pero que a su vez se refuerzan y se combinan con, como decía, estas tendencias más generales, ¿no? El Foro Económico Mundial ha sacado hace poco una información de sus encuestas, porque ellos levantan bastante información, ¿no? Y dan cuenta de que la idea de que la globalización es buena y positiva está tan extendida que en el mundo, creo que en algún país de Europa, digamos, esa idea es apoyada por el 60% de la gente, pero en los países de la periferia esa idea es apoyada por más del 80%, ¿no? O sea, la globalización es buena, la globalización es positiva. Eso en el año 2016 creo salió ese dato de hasta qué punto se considera que es buena y positiva. Pero eso va de la mano con que, como decía hace un momento, desde estas esferas corporativas y de articulación, de hecho, de lo que Juan decía, esta capacidad regulatoria desde estas instancias, vemos cómo también ha habido una ampliación de agenda y de temas, ¿no? Si uno hace un recorrido sobre las cumbres del Foro de Davos, ¿no? Que es esta asamblea mundial que empezó en el 91, podemos ver que sus temas de asamblea mundial iniciales tenían que ver con el liderazgo, la competencia, cuestiones un poco más acotadas para ir hasta reformar el mundo. Por ejemplo, en 2014 su cumbre era reformar el mundo, consecuencias para la sociedad, la política y los negocios. En 2015 el nuevo contexto global. En 2016 la cuarta revolución industrial. O sea, la gran agenda, ¿no?, abordada desde este foro empresarial que tiene toda la irradiación que ya sabemos en el mundo y que de algún modo se convierte en un polo de orientación al mundo, ¿no?, y al poder. Entonces, como han ido acumulando poder y acumulando posibilidad de decisión, de marcar agenda y de marcar pautas. Y, por ejemplo, en esta instancia está planteado un objetivo de cierre de brechas de género. Entonces, el Foro Económico Mundial hace un seguimiento a las brechas de género en el mundo y cada año genera un informe, ¿ya?, sobre cómo va la brecha de género. Y de pronto aparece que este foro y también el Fondo Monetario Internacional nos dice que cerrar las brechas de género va a ser bueno para la economía y que integrar más mujeres al mercado laboral es hoy por hoy, esto que se decía acá, está tan difícil de definir, ¿no? ¿Cuál va a ser ese factor de crecimiento y de relanzamiento luego de un periodo de crisis de acumulación? Bueno, el Fondo Monetario Internacional considera que ese factor es el empleo femenino, es la mano de obra femenina, es cerrar las brechas de género. Y, a ver, estamos hablando de doble discurso porque, por otro lado, Juan apuntaba bien que hay un recrudecimiento de la división sexual del trabajo, hay una agudización
o también una mutación del poder patriarcal y sus expresiones violentas. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay lo uno y hay lo otro. Ahí en los lugares donde no hay una expulsión violenta de población para capturar tierra y bienes naturales y tal, hay este empuje modernizador de las relaciones económicas y sociales, porque da la casualidad de que las mujeres, por ejemplo, en países de América Latina, son las protagonistas de experiencias económicas de perfiles distintos, ¿no? La pequeña economía familiar, el autoempleo bajo distintas modalidades, las experiencias cooperativas y de economía social y solidaria. En la mayoría de estas formas están las mujeres. Entonces, generar empleo para las mujeres no quiere decir capturar una mano de obra ociosa, desocupada, que no esté en nada, sino desconstituir estas otras formas económicas y pasar a que la generación de bienes y servicios básicos pase a depender ya completamente del mercado, ¿no? Porque ahora hay estas dinámicas de generación de bienes y servicios básicos en los hogares, en las comunidades, en los espacios sociales, redes de sobrevivencia, redes sociales y económicas que movilizan recursos para la sobrevivencia, para el cuidado, en fin, ¿no? Entonces, junto con eso van también cambiando algunos enfoques sobre dónde se genera la desigualdad de género y dónde se resuelve, dónde está el problema y dónde está la solución. Entonces, el problema está en los hogares o en las comunidades y la solución está en el mercado. Entonces, las mujeres tenemos que ir hacia el mercado para empoderarnos. Entonces, todo el discurso del empoderamiento, por ejemplo, que ahora preside la línea de trabajo de ONU Mujeres, ¿no? Que es el empoderamiento económico para las mujeres, es un empoderamiento en la matriz de inclusión al mercado. ¿Cómo tenemos que empoderarnos? ¿Cómo se define una mujer empoderada económicamente? Como una que recibe ingresos propios, fruto de una relación laboral con garantía de derechos, digamos así, ¿no? Ese es el empoderamiento económico. Entonces, no se visualiza otra forma de empoderamiento transformador que pase por el reconocimiento y apoyo de experiencias económicas de otro perfil que no sea la relación de dependencia, ¿no? Como digo. Entonces, lo que aparece como un salto en derechos y un salto en estatus económico puede tener como contracara esta desconstitución de dinámicas y esta separación de estas fuentes de recursos que están, no sé, sobre todo en sectores rurales, ¿no? Mujeres asentadas en áreas de propiedad comunal o de propiedad individual, como sea, pero que suponen una territorialidad y un control de recursos, ¿ya? Entonces, apuntar a esa movilidad económica y social es apuntar también a una forma de modernización económica que desconstituye estas otras que tienen una potencialidad transformadora, decimos nosotros, ¿no? Porque, a ver, volviendo al tema de cómo desde la centralidad de la vida se puede encontrar una agenda de transformación que encare estas amenazas a la vida que vienen del modelo actual, ¿no? Entonces, si miramos cuáles son las dinámicas que en condición de desventaja y de injusticia persisten como dinámicas de reproducción de la vida, nos encontramos, claro, como decíamos, a los hogares mismos, a las unidades de economía o de agricultura familiar, que ahora mismo tienen un problema que viene no solo de las amenazas externas, sino de las internas, porque no hay reposición generacional, ¿no? Hay muchos lugares en el campo, en América Latina, donde la producción familiar está en manos de personas ya de la tercera edad. No hay reposición porque sus familias han preferido migrar, los hijos prefieren profesionalizarse, y se da una relación de ascendencia, de movilidad social, que disocia a la gente de su espacio productivo, ¿no? No se ve como espacios productivos potentes estos espacios vistos como atrasados y demás, ¿no? Entonces, identificar cuáles son estas formas de producción
que están basadas en la generación de bienes y servicios para la vida, que tienen que ver con el control de recursos básicos, el agua, la tierra, ¿ya? Es clave para pensar en las alternativas, ¿no? Porque de pronto, si nos centramos solo en esa alternativa del empleo pagado con derechos, que ahora es apenas una porción de la economía y del mercado, ¿no? Y que pone el sesgo de este cierre de brechas y estos empoderamientos que funcionalizan todo el mercado, nos pone ante el riesgo de un vaciamiento de otras experiencias con potencialidad transformadora, porque la transformación no solo puede estar en aquello que vamos a inventar a futuro, sino en aquello que ya tenemos en el presente y que tiene unos rasgos de diferencia o una capacidad de cuestionamiento al modelo que se impone, ¿no? Por último, bueno, habría otros temas ¿cómo decir?, de problematización en términos conceptuales y cómo hemos estado usando ciertas nociones, pero me parece importante referirnos al extractivismo y los nuevos alcances del extractivismo, ¿no? Porque eso está también como muy en el corazón de las agendas de reivindicación en estos momentos y de movilización en América Latina. Entonces, se ha asociado hasta ahora el extractivismo con esta extracción de recursos naturales, ¿no? Pero Saskia Sassen alude al extractivismo como la forma de extracción de información y uso de la información en los circuitos digitales, ¿sí? Entonces, el fenómeno de Google, Amazon y demás, que en un primer momento suponen una concentración de información sobre las personas para su proyección de mercado, pero que en un segundo momento han conducido ya a estas empresas basadas en la extracción de información a un salto hacia la materialidad, ¿no? Porque entonces pasan a la producción de 3D, etcétera. Entonces, también hay un desafío en cómo interpretamos este fenómeno tecnológico, digital, que parecería aludir a esta desmaterialización. Hay quienes dicen, no, es que la quinta revolución industrial, la innovación, la tecnología, ya nos pone ante una nueva frontera de no materialidad. Pero no es verdad, porque esa información está constantemente asociada, basada en los aparatos mismos, ¿no? Aquí hay materialidad y hay extracción de minerales para hacer posible la computadora, pero no solo eso, sino que eso ha dado el salto al Internet de las cosas, que se llama, ¿no? O sea, esta generación de objetos con la tecnología digitalizada que nos devuelve a la materialidad, o sea, que esa corriente, ese flujo de información, a la final desemboca en temas bastante materiales, ¿no? Entonces, creo que es importante que visualicemos esta dimensión, porque de pronto es una de las trampas, ¿no? Decir, bueno, como ya damos el salto a la economía creativa, damos el salto a la economía colaborativa por vías digitales, esta es una salida tecnológica que va a liberarnos o a transformarnos. Miremos siempre estos fenómenos más allá y con todo lo que tienen detrás, y con esta problematización también como amenaza, vamos a decir, no solo a nivel de lo que implica en propiedad intelectual y esto que se va a tratar ahora en la OMC, en la cumbre que se va a dar en Buenos Aires dentro de poco, sino también a los impactos sociales y culturales de lo que este filósofo Eric Sadan, algo así, en francés, llama el tecnoliberalismo, ¿no? O sea, cómo opera este sistema de captura de información, que es una forma de captura de la vida de la gente, porque está capturando su tiempo, está capturando sus decisiones, está capturando sus ritmos del hacer y el de relacionarse, y según su planteamiento se produce ahí una concentración de poder tal que nos despoja hasta de las decisiones individuales vistas como más propias del liberalismo, ese individualismo máximo que supone decidir qué hago yo y qué hago con lo mío y qué hago con mis recursos. Eso desaparece con esta figura de
de la digitalización de la vida y del control y de ese poder, ¿no? Entonces, en definitiva, estamos ante me parece un escenario de bastantes interrogantes que vienen no solo o no tanto quizá de estos proyectos de poder que tan bien han retratado Gonzalo y Juan en sus tendencias, en su horizonte, sino que vienen sobre todo de esta arena de un poco de confusiones y de mezcla entre lo que como sociedad queremos, las agendas que estamos articulando, a quienes vemos como agentes de cambio, quiénes son nuestros aliados, qué esferas de la sociedad y cómo conceptualmente se están como describiendo estos fenómenos nuevos de la tecnología, del nuevo ordenamiento, de las nuevas formas de trabajo, en fin, ¿no? Hay un terreno ahí que todavía demanda mucho de nuestra exploración, de nuestra reflexión y de la traducción de esto en agenda política, ¿no? Porque de pronto hay estos núcleos duros que están, la inclusión, el cierre de brechas, aquello que vemos siempre del lado social y tal, como esta agenda básica que tiene un valor global y a la que tendríamos que seguir adhiriendo sin mayores cuestionamientos, ¿no? Bueno, de manera un poco desordenada, les dejo estas interrogantes ante todo y esta invitación a reflexionar conjuntamente.